El día de hoy me mandaron un texto porque gracias al mensaje que el Señor ha traído a la persona del hermano Fausto, a mi persona, he podido levantar pequeñas congregaciones, y cuando me refiero a pequeñas congregaciones es porque no sé exactamente qué números son. Entre ellos pueden ser 10 personas, pueden ser 20 personas. Y el sacerdocio de justicia está empezando a expandirse en todo el mundo. Hay en Sudamérica, en Colombia, en Argentina, hay en México, hay en Nueva York, en Nueva Jersey, hay también en San Francisco y en Luisiana se está levantando otra, entre otros lados. Que no les puedo confirmar que todavía se han levantado en otros lados porque no me han reportado que están haciendo la justicia y los resultados. Entonces, hasta que me reportan los resultados, entonces puedo decir, ok, están en la justicia. Porque cuando tú empiezas a caminar en la justicia, entonces se manifiesta el resultado. Jamás, cuando dice Dios es justo, es importante que entiendas qué es lo que quiere decir eso. Número uno, significa que Él obra en justicia, que el reino es de justicia, que su voluntad es justicia, y por tanto Él ejerce justicia, hace justicia, es justo. Pero también significa que Él nunca se olvida de dar la recompensa por la justicia. Entonces, cuando decimos Dios es justo, no entendemos lo que estamos diciendo. Si Dios es justo, cuando empezamos a caminar en su justicia, Él es justo en no olvidar la obra que hacemos. Y eso lo dice la palabra en Hebreos 6. Porque Dios no es injusto en olvidar la obra de amor que hacemos. Él nos da nuestra debida recompensa. Eso es lo más importante que tienes que entender. Si tú puedes entender la dinámica del reino, la dinámica de la justicia, vas a entender que Él es fiel si tú eres fiel. Si tú le das la espalda, Él te da la espalda. Si tú te vuelves para atrás, Él se vuelve para atrás. Si tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Si tú lo amas, Él te amará a ti. Si tú lo honras, Él te honrará a ti. Esa es la dinámica del reino. Es reciprocidad. Por tanto, si tú quieres amar a Dios, tienes que amar a tu prójimo. No puedes amar a Dios sin haber amado a tu prójimo que lo tienes enfrente. Porque para llegar a Dios, tienes que llegar a Dios a través de tu hermano que tienes enfrente. Esa es la dinámica de la justicia. Básicamente de eso se trata. Entonces un hermano hoy me mandó, me gusta lo que está sucediendo porque yo he hablado en mis sermones, en los videos, y les he dicho, Juan el Bautista se fue del templo y él no predicaba en el templo, siendo el profeta. Les enseñé ayer que Natán y el sacerdote Sadoc se pusieron de acuerdo para ungir a Salomón. Te lo leí ayer en Primera de Crónicas, te enseñé claramente cómo Betsabé, la madre de Salomón, se puso de acuerdo con Natán el profeta y con Sadoc el sacerdote. En aquel momento el profeta y el sacerdote del templo se llevaban bien. Más tarde fue al revés. Más tarde los escribas y fariseos usurparon el sacerdocio y empezaron a perseguir a los profetas. Y hubo un rompimiento en el orden de Dios. Y a esos días llegó Jesús. Ahora, hoy vamos a estudiar cómo fue que el sacerdocio se desapareció y llegó al desierto. Porque estaba profetizado que así sería, por una razón, porque es simbólico. Entonces, este hermano empezó a indagar. Escuchó claramente que yo dije que había que leer los escritos que habían sido quitados de la Biblia. ¿Y quiénes los quitaron? Los quitaron los católicos. El concilio de Nicea y el concilio tercero y el cuarto y el quinto concilio, que fueron precedidos por rabinos, y ya te expliqué quiénes son los rabinos. Son los que mataron a Jesús, los maestros de las sinagogas. Por tanto, si ellos no tenían el Espíritu Santo, obviamente, ¿cómo es que ellos pueden atreverse a decir qué libro tiene o no tiene inspiración del Espíritu Santo? Porque tú confías en hombres impíos que te digan aquí cuál y cuál no es la palabra de Dios. Si tú puedes leer un texto y sientes rechazo, trata de leer el Corán. Trata de leer el Corán a ver si puedes leer. No vas a poder. Si tienes el Espíritu Santo, al tratar de leer el Corán sientes un nudo y de rechazo. Pero si tú lees
un libro que fue escrito o inspirado por el Espíritu Santo, como le dicen, y tú tienes el Espíritu Santo, sientes el idioma, lo reconoces, porque la voz de Dios es espiritual. Dios no se rige por inglés o español. A un gringo le va a hablar en inglés. A un hondureño le va a hablar en español. A un garífuna le va a hablar en garífuna. ¿Hay limitación de idioma para Dios? No. Dios es Dios. Por tanto, tú tienes que aprender a reconocer el idioma del Espíritu. Por eso, la Reina Valera, a pesar de sus errores, sigue hablando el mensaje y tú debes de escucharlo. Ayer te enseñé un error en la traducción. Ese error de la traducción decía que Noé y 7 personas más, cuando en realidad decía Noé, el 8º pregonero de justicia. Entonces cambia el texto. Pero sin embargo, en ambos textos, en el original y en el Reina Valera, lo menciona como pregonero de justicia. Ahí debiste haber dicho, un momento, ¿por qué le llaman pregonero de justicia a Noé? Yo creí que Noé solo había construido una arca. No, Noé le predicó la justicia a los hijos de Caín durante 120 años. Y no se arrepintieron. Y ya sabes por qué. Porque la naturaleza humana rechaza el camino de Dios. Porque es perverso, porque es contrario. Y mira lo que me mandó este hermano. Empezaron a indagar, empezaron a leer los escritos apócrifos, los escritos gnósticos, y algunos son espurios, algunos son completamente espurios, pero tu espíritu los rechaza, pero algunos son legítimos, como el Evangelio de Tomás, como el Evangelio de Tobías. Hay varios que son muy, pero muy paralelos a lo que Jesús enseñó. Y mira lo que dice el Evangelio de Tobías, el libro de Tobías. Acuérdate del Señor todos los días de tu vida. ¿Qué tiene de malo eso? Hijo mío, y no peques deliberadamente ni quebrantes sus mandamientos. ¿Qué tiene de malo eso? No peques deliberadamente. Eso es lo que dice Hebreos 6. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, que cuando una persona peca voluntariamente, pisotea la sangre de Cristo. Realiza obras de justicia todos los días de tu vida. Escúchame bien. Esto lo leí hasta hoy. Y ayer te conté la profecía de un señor que me llamó de Tijuana, que me dijo, así te quiero ver, hijo mío, con vestiduras blancas. Así te quiero ver todos los días. ¿Qué está diciendo Dios? Dios quiere que tú hagas la justicia todos los días. Así como tú te vistes todos los días, quiere que hagas la justicia todos los días. Así como tú comes todos los días, quiere que tú hagas la justicia todos los días. Realiza obras de justicia todos los días de tu vida y no sigas los caminos de la injusticia. Porque si vives conforme a la verdad, te irá bien en todas tus obras, como a todos los que practican la justicia. Todo lo que te he venido predicando suena como que está igual, ¿verdad? Es la verdad. Yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? La justicia. Yo soy la verdad. ¿Cuál es la verdad? La justicia. Entonces Jesús le predicó a esta gente y ellos entendieron. Dad limosna de tus bienes. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a los fariseos? Dad limosna de lo que es vuestro. Dad limosna de vuestro sustento. Porque hay un montón de gente que cree que ellos pueden ir y hacer una fundación y pedir donaciones y hacerse santos con dinero ajeno, cuando es con tu dinero que deben de hacer. Y por eso Jesús le dijo, fariseos hipócritas, ustedes han diezmado la menta, el eneldo y el comino y toda hortaliza, pero habéis dejado a un lado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Eso está en Mateo 23. Y le dice, dad limosna de vuestro sustento, y entonces seréis limpios por dentro y por fuera. ¿Cómo es que estás limpio por dentro? Dándole limosna de tu dinero. Y dice después, no apartes tu rostro del pobre, y el Señor no apartará su rostro de ti. Eso es lo que dice el Salmo y el Proverbio. El que le da al pobre le presta a Dios. Dice una y otra vez la palabra,
que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo momento da al pobre. Siempre dice lo mismo. Es el mismo espíritu, reconoce el idioma del espíritu. Dad limosna según la medida de tus posibilidades. Si tienes poco, no temas en dar de lo poco que tienes. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Jesús dijo cuando llegó aquella ancianita, y muchos estaban dando aquellas grandes ofrendas, y llegó una señorita, una viejita, y con 2 blancas, 2 centavos. Y entonces Jesús le preguntó, ¿quién dio más? Y obviamente que en la carne tú dices, no, los millonarios fueron a dar a aquel. No, ellos dieron de lo que les sobraba. Pero esta señora, esta anciana, esta viuda, ella dio de su sustento lo poco que tenía. Entonces por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque el pobre, aunque tenga poco, de lo poco que da, lo da, le es contado como que se hubiera dado millones. Vale la pena dar de lo poco. Entonces yo te voy a dar un secreto. Cuando ya no tengo dinero, es cuando más doy. Qué paradigma tan interesante, ¿no? Cuando solo te quedan los últimos 100 lempiras, los últimos 10 lempiras, es ahí cuando más tienes que dar. Porque es ahí donde más te es contado, como si hubieras dado millones. De lo poco que te queda, da. Y que es una gran lección para los días que vienen, cuando venga la gran tribulación. Cuando te quede poco y estés tú en tu casa, vas a ser como la viuda de Sarepta. ¿Has oído esa historia? Que llega entonces el profeta y le dice, dame de comer de lo que tú tienes. Y ella le dice, solo tengo esto, pero bueno, si quieres te lo voy a hacer. Y ella le dio de comer al profeta primero, y a partir de ese momento no le hizo falta la harina y el aceite durante toda la sequía. Y esa es la provisión sobrenatural que viene sobre los justos. La provisión sobrenatural para los justos es esta. Tú le das ahorita que tienes al que no tiene, y cuando venga lo que viene, a ti te va a dar Dios de una manera sobrenatural para que le des a los que no tienen más. Tienes que tener la fe de entender de que Dios es justo. Tú te llenas la boca y dices Dios es justo. Pero cuando tú dices Dios es justo, tú quieres manipular esa definición a tu favor. No, es justo, por tanto, justicia demanda. Y si tú haces justicia, Él será justo en recompensarte conforme a tus frutos de justicia en abundancia. Entonces dice, así acumularás un buen tesoro para el día de la necesidad. Ahí está claro, es lo que te vengo tratando de explicar. En el día malo, en el día de la ira, dice que las riquezas no servirán de nada. Pero la justicia salvará la vida del justo. Los hemos leído, desde el lunes te vengo diciendo esto, y esto, y esto, y esto. Por eso todos esos versículos del inicio. Y tú te cansabas como que no, todos tienen un pedazo del rompecabezas de lo que te quiero explicar. Para que cuando yo hable, te acuerdes, es cierto, lo leyó, estaba en un salmo o no en un proverbio. Y te vuelvo a decir, haz tu tarea, lee los proverbios, lee los salmos, circula, subraya, donde encuentres la palabra justo, justicia y juicio. Y entenderás las promesas de lo que tú tienes por delante de ti. Me tardaría meses en predicarte el mensaje completo de la justicia. Necesitas tú emprender en ese camino, porque es un camino y no llegas a medias. Si yo quiero llegar de aquí a San Pedro Sula, no me puedo parar en Esperanza. Tengo que llegar a San Pedro Sula. Tienes que caminar hasta el fin. Solo el que persevere hasta el fin será salvo. Por tanto, no creas que porque vienes aquí y te llevas la enseñanza en un cuaderno, ya eres salvo. Escudriña el reino. Vuelve a leer toda la Biblia buscando la justicia y entenderás las maravillas que Dios tiene previstas para su pueblo que le obedece y que le hace justicia como Él demanda. Mira lo que dice después. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. La limosna es para todos los que la hacen una ofrenda valiosa a los ojos del Altísimo. Dime algo, ¿no debería de estar ese libro en la Biblia?
¿No debería ese libro estar ahí en medio de todas las cartas de Pablo? Porque está diciendo exactamente lo mismo que Pablo decía y que Jesús decía. Entonces, ¿por qué fue descartado de la Biblia? Porque a un papa se le ocurrió, no, esto no nos conviene. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a construir su propia religión. Y eso chocaba con el diezmo que necesitan ellos en sus tesoros. ¿Entiendes? Si le das al pobre, le prestas a Dios. ¿Y sabes qué es la abominación que están diciendo en las iglesias? Y dime si tú lo has escuchado antes. No, hermana, si usted le quita el dinero al pastor, le está robando a Dios. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Y qué dice Mateo 25? Como me lo hiciste a mí, como se lo hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí. Y si el más pequeño es el pobre, y si el pobre tú le quitas para darle al pastor, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás robando a Dios o no? Sí, es que es matemático. El que le da al pobre le presta a Dios. Eso dice, ¿sí o no? Entonces, si le das al pobre, le estás prestando a Dios. Y si le dejas de dar al pobre, le estás robando a Dios. ¿Quién se inventó entonces de que si no le das el diezmo a la iglesia? Esto es necesario hacer junto con lo otro. Claro que tú tienes que darle a la iglesia. Claro, porque yo te leí en Romanos. Ten cuidado, porque ahí van los amados diciendo, esto con mi amor. No. Tienes que entender que el propósito es al revés. En vez de ahorrar, dar. Mientras más das, más recibes. Más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo cita a Jesús cuando lo dice. Porque habéis oído las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es un dicho, es un refrán, pero nadie lo cree. Porque la gente tiene la mala costumbre de creer que cuando Jesús predicó la justicia, eran frases nada más. Eran alegorías, eran parábolas. No eran parábolas solamente. Y ya te expliqué qué significaba la parábola. La parábola era una forma de que Jesús hablaba en código para que los neófitos, los necios, los impíos, los que no tenían el espíritu, los que no tenían el llamado, los que no podían ver, no entendieran. Sino que los que sí tenían el espíritu y tenían la sabiduría que viene de Dios según Proverbios 2, entendieran. Era una forma de hablar en código. ¿Por qué? Porque él encerraba los misterios del reino en código. Y yo te dije, es la gloria de Dios esconder un asunto y la gloria de reyes el descubrirlo. Y por tanto Jesús tenía razón cuando él dijo, Señor, le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan entonces? Y el Jesús dijo, esforzaos por pasar por la puerta estrecha, porque angosto y estrecho es el camino y difícil de encontrar que te lleva a la vida eterna. Más ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos lo encuentran. Te está diciendo que la verdadera sabiduría de Dios es difícil de encontrar, porque si es el tesoro más valioso de la vida y del universo, debería de ser difícil de encontrar, para que no cualquiera venga. Y una vez yo leí el libro de Tomás, y vaya introducción a la que me está llevando, y dice eso: si el reino de los cielos estuviera en el fondo del mar, los peces os ganarían a él. Si el reino de los cielos estuviera en las nubes del cielo, los pájaros os ganarían a él. ¿Qué quiere decir Jesús? Que nosotros somos perversos y que hasta los animales tendrían más sentido común de saber cómo llegar al reino que nosotros. Y esas son palabras fuertes de Jesús. Y Jesús dice algo terrible, y me quebranto cuando yo recuerdo el día que yo escuché estas palabras. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿encontrará fe aún en la tierra? Cuando tú lees a Jesús, entendiendo la justicia, te das cuenta lo que te estaba diciendo todo este tiempo. Y dices, ¿cómo no me enseñaron esto? ¿Cómo no lo vi antes? Jesús me estaba diciendo que la justicia es todo, ¿sí o no? La vez pasada te dije que era el vestimenta sacerdotal, que era la coraza de protección, que era el sacerdocio, que era el camino de la vida, que era el fruto. ¿Te acuerdas? Que hicimos 20 cosas. Y entonces la justicia se convierte en todo. El reino es la justicia. Amén. ¿Estás convencido de eso?
Porque para poder seguir tienes que estar seguro dónde estás, de dónde venías, para saber a dónde vas. Amén. Muy bien, entonces, una más. Vete conmigo a Hechos. Mira esto. Hechos 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién ha oído hablar la historia de Cornelio? Cornelio era un centurión, dice la palabra. Cornelio era centurión de la compañía llamada la Italiana. O sea que era un romano. Era un edomita. Era un hijo de Esaú, descendiente de Amalek, pueblo maldito. Y de ahí Dios sacó un remanente. Porque este hombre, la palabra código para edomita es perro. Y quiero que lo sepas, porque Pablo decía, guardaos de los perros. Y no estaba hablando de los perros que te podían morder en el camino cuando ibas a predicar. Estaba hablando del código de los hijos de Edom. Y yo te lo voy a mostrar con las escrituras para que veas. Mira lo que dice. Y también cuando la mujer sirofenicia viene, que es griega, sirofenicia es griega, en otras palabras, es una mezcla de Siria y Grecia, de Venecia. Entonces ella viene y le pide que por favor sane a su hija. Y le dice, no es correcto que le demos a los perrillos la comida de los hijos, ¿verdad? Y le dijo ella, sí señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas de los hijos. Jesús le dijo perrillo, ¿por qué? Porque eran descendientes de Amalek, Edom, los perros. Y por eso dice el Apocalipsis, los perros no heredarán el reino de los cielos. Y entonces algunas personas dicen que no van a haber perritos en el cielo. Está hablando el código de Amalek, Edom, Esaú, y eso tiene que ver con la revelación de Gálatas 5 que te leí ayer, que Esaú perseguía a Jacob. Esaú es Edom, Esaú es Seir, es Amalek. Es el linaje maldito que nació de la carne. Y te leí ayer que en Gálatas 5 decía claramente, así como en el principio, así será en el final. Los nacidos de la carne perseguirán a los nacidos del Espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Que lo leímos ayer. Muy bien. Entonces dice, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si es piadoso, y según 1 Timoteo 6, es el verdadero evangelio de la piedad, no el de la prosperidad, que es al contrario, porque la prosperidad es venga dinero a mí. Bendecido, prosperado y en victoria. Y el de la piedad es dar en vez de recibir. Entonces, este hombre era piadoso. Era muy devoto en el ejercicio de la oración, del servicio, de la ayuda al prójimo. Y dice que le daba limosna al pueblo. Por tanto, era un hombre justo. Eso es lo que estoy diciendo. Este hombre no es israelita, no es judío, no es linaje de Jacob, no es nada excepto un romano edomita. Y aún así, de los romanos edomitas, Dios sacó un remanente de justos, porque este es uno de ellos. ¿Y cómo lo sé? Porque dice después, este vio claramente en una visión como a la 9ª hora del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y aterrorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Kefas, o Pedro, o Piedra. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y eso es el principio de una historia en el cual Pedro es enviado por Jesús a ministrar a Cornelio y a toda su familia. Y es la primera vez que le cae el Espíritu Santo a familia de gentiles. ¿Por qué recibió el Espíritu Santo Cornelio y su familia? Porque era justo. ¿Y por qué era justo? Porque Dios lo había llenado de sabiduría. Porque
la sabiduría, la ciencia y la inteligencia provienen de Dios para que entiendas el camino de la justicia y el juicio. ¿Te acuerdas? Proverbios 2. Dios es el que le enseña a sus elegidos la justicia. Los que no la practican, nunca la van a practicar. ¿Por qué? Porque yo no sé si ya te sucedió cuando empecé a predicar la justicia. Empecé a hablarte sobre el mensaje porque es fuerte. Tanto así que a lo mejor te asustaste porque el hermano Fausto se emociona tanto y te tuve que decir, así predico, me emociono, no estoy enojado, cálmate. Vino Satanás en la noche y te dijo, ¿realmente Dios dice que le tienes que dar de comer al pobre? ¿Realmente Dios te dijo que tienes que vestir al desnudo? ¿Realmente tengo que dejarlo todo para ser discípulo de Cristo? ¿Realmente tengo que deshacerme de todas mis posesiones para ganar el reino de los cielos? ¿Quién me puede admitir que escucharon esa voz? Ese es Satanás. Esa es la serpiente que se le acercó a Eva y le dijo, ¿realmente Dios dijo, de ningún árbol comerás? Satanás sabe el fruto que tú tienes que dar. Para que tú seas llamado plantío santo y árbol de justicia, tienes que dar frutos de justicia. Amén. Y Él no quiere que empieces a dar frutos de justicia. Porque una vez que cae un fruto al suelo, ¿qué sucede? Se riega la semilla, ¿no? Y un árbol da a todo un plantío de árboles. Y dentro de poco un plantío de árboles, ¿qué hace? Eso se multiplica. Por tanto, Dios quiere que tú des fruto. Quiere que la semilla de justicia se siembre en tu corazón y dé fruto. Pero Satanás quiere matarla. Quiere enviar sus cuerpos a que te la roben. Y eso es lo que va a suceder. Cuando yo me vaya de vuelta a Tegucigalpa y tú te quedes aquí en esta comunidad, lo primero que va a suceder es que va a venir un cuervo a robarte la semilla de justicia que se sembró en tu corazón. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Se la vas a dar de comer o la vas a sembrar? La vas a cuidar. Porque si realmente tomas el sacerdocio, requiere que tú tengas la suficiente frente de diamante dura para no permitir que los duros de corazón te convenzan de que lo que vinimos a predicarte era mentira. Después que llevo 5 días de tirar escritura tras escritura, tras escritura, tras escritura que te la confirma. No te estoy dando 2 o 3 testigos, te he dado como 200 o 300 testigos. Te he dado escritura tras escritura de un lado al otro lado de la Biblia. Amén. ¿Has visto alguna vez una enseñanza tan respaldada por las escrituras como esta? No, ¿verdad? Es como una ametralladora de escritura. Y tú estás como, ¿cuándo va a parar? Falta mucho todavía. Falta mucho todavía. Muy bien. Entonces la historia de Cornelio está en Hechos 10, puedes leerla. Ahora vete conmigo a 1 Juan 2, 29. 1 Juan 2 dice, y si tú quieres entender la justicia y el amor, es 1 Juan 3 lo que tienes que leer. Pero 1 Juan 2, 29 dice, si sabéis que Él es justo, Jesús es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Eso explica a Cornelio. ¿Cómo es posible que un edomita, un romano, hijo de Edom, Esaú, el pueblo maldito, linaje maldito que está en Jeremías 39, profetizado en Isaías, tú puedes encontrar profecías contra Edom? Es un pueblo maldito. Desde que Amalek vino, cuando Israel salió de Egipto y iban caminando por el desierto, Amalek les salió por la retaguardia y mató a los débiles, a los ancianos, a los cansados y a los niños. Es el espíritu cobarde que viene por la retaguardia a matar al pueblo de Dios. Y hoy en día es el espíritu demoníaco que ataca a los niños y a las mujeres, a los más débiles. Amalek es nieto de Esaú. Esaú, el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y Pablo habla sobre Esaú, dice, no seáis como Esaú, que él vendió su primogenitura por un plato de carne, por una vianda.
Y cuando él se arrepintió, por más que lloró, no pudo recuperarla. Era un pueblo maldito. Y sin embargo dice la palabra que todo aquel que hace justicia es nacido de Jesús. Eso explica que Cornelio era parte del remanente. Y eso es lo que tú tienes que entender. Hay un remanente en Capuca, hay un remanente en Copán, hay un remanente en Tegucigalpa, hay un remanente en San Pedro Sula. Y ese remanente, ¿cuál es? El que practica la justicia, el que entiende la justicia y la va y la hace, y no anda con religiosidades, y no se ufana con gafetes y con apostolados y con teologías y doctorados en divinidades. Porque no es la sabiduría del hombre la que te hace sabio, sino la sabiduría que viene de Dios. ¿Te acuerdas? Y dice la palabra en Santiago 3. Vete conmigo a Santiago 3. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Sus obras. Santiago 3:13. Léelo con atención. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Según Proverbios 2, versículos 6 al 9 en adelante, ¿quién era el sabio? El que recibía la sabiduría de Dios y entendía la justicia y el juicio. ¿Sí o no? Si lo tienes que leer ese versículo una y otra vez para que se te grabe. ¿Quién es el sabio verdadero? ¿El que fue a estudiar ciencia cuántica o el que estudió la palabra y entendió la justicia? Amén. Entonces dice aquí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras. ¿Sus qué? Sus palabras, sus teologías, sus diplomas, su escatología, su hermenéutica, ¿qué? Sus obras. ¿Qué está hablando? La fe sin obras es muerta. Por tanto, el justo por su fe vivirá, porque la fe es actuar conforme a lo que Dios te ha dicho y haciéndolo sin cuestionarlo. ¿Correcto? Pongamos como ejemplo a Pedro. Cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua, ¿qué es lo que le dice Pedro? Maestro, si eres tú, dime que vaya a ti y yo iré. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, ven. Y Pedro caminó. Pero si Pedro hubiera visto a Jesús y dice, es Jesús, sí, está caminando sobre el agua, sí, yo también puedo. Chocoplox, se hubiera hundido. Porque no era la fe de Pedro, solo porque se le ocurrió yo también puedo, lo que lo sostuvo, sino la palabra de Dios que le dijo, ven. Eso lo sostuvo. Y fue porque Jesús le dijo, ven, que él empezó a venir. Y fue hasta que después de que él dejó de actuar y se detuvo y empezó a ver las circunstancias, el viento, la lluvia, las olas, y quitó su mirada a Jesús, empezó a hundirse. Así es la fe. Cuando tú tienes fe, tú no miras las circunstancias.